embajadores del reino. Ese es el título de nuestra enseñanza en esta hora. Quiero comenzar con una pregunta para cada uno de ustedes antes de poder desarrollar este tema. Y piense por favor en la pregunta que le voy a hacer en este momento. Si usted se ganara la lotería o el premio mayor de la lotería, ¿qué haría? Piénselo por un momento. Si usted se ganara el premio mayor o el premio gordo, como le dicen, de la lotería, ¿qué haría con ese dinero? ¿Alguien podría decirme algo rápidamente? ¿Qué haría? El hermano Gonzalo dice que construye el templo. ¿Alguien más? ¿Qué haría? Le digo esto porque acabo de escuchar las noticias en estos días que hubo un hombre hispano en California que ganó el premio mayor de la lotería, que fueron más de $2,000 millones. Se llama, según dicen las noticias, Edwin Castro. ¿No será familia de ustedes? Para que lo presenten. ¿Qué haría usted con más de $2,000 millones si usted fuera el afortunado ganador? Que en vez de decir Edwin Castro los ganó, por ejemplo, José Hernández, los ganó Víctor Ortega, los ganó Zaira Espinosa. ¿Qué haría Zaira con más de $2,000 millones? ¿Qué haríamos? Ahora, mire, le voy a decir algo. Quizá algunos, cuando se enteraran de que se ganaron esa cantidad, algunos se volverían así eufóricos, no lo creerían, y probablemente, si tu salud no estaría tan buena, te daría un ataque al corazón y no lo podrías disfrutar. Sí, porque ha sucedido. ¿Ok? Otros, al saber que se ganaron $2,000 millones, pues entonces te vuelves loco. Y entonces cuando te vuelves loco, ¿verdad? Pues ya no sabes qué hacer, porque dicen que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver, ¿verdad? Probablemente nos volveríamos locos. Y este hombre de California que ganó esa cantidad de dinero, amados hermanos, estaba escuchando las noticias que decían que él acaba de adquirir una mansión en California de cerca de $25 millones. ¿Sí? Yo veo las noticias para informarme y también, ¿por qué no decirlo? A veces hay cosas que nos ayudan a sacar anécdotas o comentarios para despertar en nosotros el interés por la palabra. Y esto me está ayudando a despertar en usted el interés por la palabra. Se ganó más de $2,000 millones y se compró una casa o una mansión de $25 millones. Los analistas, los que estudian la economía, los economistas dicen, ¿será esta una buena inversión o una buena decisión? $25 millones, una mansión. Y se preguntaban si era una buena inversión o no era una buena inversión. ¿Por qué se preguntaban esto? Porque se dice que simplemente los impuestos de esa propiedad que este hombre va a tener que pagar al IRS o al fisco, ¿verdad? Van a ser cerca de $315,000 al año. $315,000 al año. Segundo, le va a costar pagar las utilidades, el agua, el gas, etcétera, la luz, más o menos aproximadamente $15,000 al mes. ¿Cómo la ves? $15,000 al mes, precisamente de utilidades y seguro. Ahora, esto sin contar otros gastos como la seguridad de su casa, ¿verdad? El servicio que vaya a tener en su casa, etcétera, etcétera. Y entonces mi esposa y yo nos volteábamos a ver, y yo le hacía la pregunta a ella y le decía, oye, ¿y si tú te hubieses ganado esa cantidad, te comprarías esa mansión? ¿Cuántos se la comprarían? ¿Ni uno? ¿Qué harían entonces con $2,000 millones? ¿Ah?
Invertir ¿en qué? En el reino de Dios. ¿Qué más? Adquirir propiedades y ayudar a la gente necesitada. Bueno, ¿qué más? Están muy generosos. Son bien cristianos. ¿Nadie cambiaría de casa? ¿No una mansión? Una casa normal. ¿De cuánto sería una casa normal? ¿Ah? 4 cuartos. Pues no crean que tiene muchas habitaciones esta mansión, ¿eh? Bueno, mire, dejemos ese comentario ahí porque la verdad, quizá nunca ganamos la lotería porque quizá ni jugamos. Para empezar, ¿sí? Pero una cosa sí le digo. A veces nosotros no pensamos en ganar la lotería, pero a veces jugamos y decimos, bueno, como dice por ahí una cancioncita o un dicho, ¿verdad? Si yo fuera presidente de una nación o de un continente, ¿qué es? ¿Cancioncita o es dicho? ¿No han oído esa? ¿Sí? Si yo fuera presidente de una nación o un continente, ¿qué haría? Le pregunto yo, si usted fuera presidente de una nación o gobernador de un estado, ¿qué haría? Quizá no sabemos nosotros qué haríamos con tantos millones de dólares, pero la pregunta es ahora, ya no sabríamos qué hacer, la pregunta ahora es, no es qué vamos a hacer con tantos millones de dólares, la pregunta es, si no tuviésemos tanto dinero, pero tuviésemos mucha autoridad o poder, ¿qué harías? ¿Sí? Porque no todos los gobernadores, algunos presidentes tampoco, aunque no sabemos realmente, ¿verdad? Tienen esa cantidad de dinero. Al menos que sepamos, algunos. ¿Sí? Pero si nosotros fuésemos presidentes o tuviésemos la gracia de Dios de ser un presidente de una nación, ¿qué harías? Por ejemplo, seamos más específicos. ¿Qué haría usted si usted fuera presidente o presidenta de esta nación? ¿Qué haría? Rápido, a ver, dígame. A los hermanos allá en Cuba que quizá van a ver este video en un día por allá, ¿qué pasaría si alguno de ustedes llegase a la presidencia de Cuba? ¿Qué harían? Los reto a pensar y me contestaran ahí, ¿qué harían? Y yo sé que muchos de ustedes probablemente en este momento se van a reír, se van a codear y empezarían a decir tantas cosas para salvar a su nación de todo lo que están sufriendo, ¿verdad? ¿Qué haría usted si fuera presidente de esta nación? Alguien que me diga. Horacio dice que él regresaría la oración a las escuelas. Muy bien, algo más. Mi hermana dice que si ella fuera presidenta, ella combatiría todo el tráfico de drogas. Muy bueno también. ¿Alguien más por acá de este lado? Anaí, si tú fueras presidenta, ¿qué harías aquí en Estados Unidos? Tú harías la universidad gratis para todos los estudiantes. Wow, qué propósito tan bueno. Yo he pensado mucho eso, La verdad que sí he pensado mucho eso. ¿Sí? Presidenta, ¿cuántos votan por Anaí Hernández? Es todo, amén. Acá, a ver, la familia Picasso, la familia Castro, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué harían? Ayudar al pobre. A los necesitados que andan en las calles. Es un pensamiento muy noble, muy bonito, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay mucha gente en las calles que en realidad no quiere trabajar. Entonces, escuche bien. Vamos a recopilar esto. Dijimos que si yo fuera millonario probablemente no sabría qué hacer porque quizá nunca jugamos la lotería. Si fuéramos presidentes o gobernadores de algún lugar, estamos dando ideas de qué hacer y probablemente alguno de nosotros en algún futuro o algún
pariente de nosotros o amigo de nosotros pueda llegar algún día a alguna gobernatura, alguna senaduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sería bueno. Pero le digo algo, todos los que estamos aquí, tenemos una gran riqueza y tenemos autoridad y poder todavía más del que los tienen los presidentes. Entonces escúcheme por favor, porque vamos a entrar en una palabra muy fuerte para cada uno de nosotros que está relacionada con la oración, y la voy a terminar de conectar casi al final si puedo hacerlo, y si no lo voy a conectar para el siguiente estudio. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos y saber que a través de la oración nosotros podemos ejercer el ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas? Porque la Biblia dice que somos embajadores del reino celestial. Entonces escuche bien por favor, somos embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos que tomar ese nombramiento que se nos ha dado y tenemos que usar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos también, el poder y la autoridad que Él nos ha delegado para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Diga conmigo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora diga conmigo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga esto, nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Lea conmigo fuerte esta parte, por favor. Así que somos, una vez más, así que somos. Ahora, por tercera ocasión, creyendo que usted es un embajador, dígalo por favor en voz alta. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Está oyendo esto? Como si ¿quién rogase? ¿Usted ha visto a Dios rogar? Lea la Biblia conmigo cuidadosamente, ¿ok? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, y aquí está el ministerio que nos ha sido entregado. Reconciliaos, ¿qué dice? Con Dios. Entonces, por favor, escúcheme bien. Como embajador del reino de Dios, yo tengo un trabajo y yo tengo un mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es ese trabajo y cuál es ese mensaje? Es este. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es importante que si ya entendiste que tú eres un embajador del reino de Dios, entonces debes entender cuál es tu trabajo y cuál es tu mensaje. ¿Por qué? Porque los embajadores de un reino no solamente están representando al reino que los ha enviado, sino que también tienen un trabajo específico que hacer y también tienen un mensaje a donde son enviados. Entonces, por favor, escuche cuál es el trabajo y cuál es el mensaje que Dios nos ha entregado. Nos ha entregado el ministerio
de la reconciliación. Y lo acabamos de leer nosotros. Dios nos reconcilió a nosotros con Dios ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él quitó la separación que había entre Dios y los hombres. Acuérdense que la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Está conmigo? En otras palabras, el pecado del hombre, el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, hizo una separación entre la comunión que había de Dios con el hombre. ¿Qué sucedió entonces? El Señor Jesucristo vino a esta tierra para reconciliarnos nuevamente con Dios, para restablecer esa conexión que el hombre tenía con su Creador. Acuérdese usted que en el Edén el Señor se paseaba y hablaba con Adán, ¿cierto? De tal manera que el hombre podía reconocer la voz de Dios, y Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios, y tenían una comunión que nada podía interrumpir. Pero vino el pecado y entonces hubo separación. Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, los echó fuera, y dice que puso un querubín con una espada encendida para guardar la entrada del huerto, de tal manera que el hombre no pudiese alargar su mano y comer del árbol de la vida y viviera para siempre. Entonces, cuando el hombre pierde esa comunión, viene Jesucristo y recupera esa comunión. ¿Está conmigo? Por favor, escuche bien con atención, porque quiero que se conecte con esta palabra. Viene Jesucristo, va a la cruz del Calvario, muere por nuestros pecados, y dice la Biblia que el justo por los injustos. Él que no tenía pecado pagó por todos los pecadores, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces Él vino y nos reconectó, nos reconcilió con el Padre. Dice amén. Entonces escúcheme bien. Cuando yo me reconcilio con Dios a través de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, yo me hago una nueva criatura. Y leímos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo me reconcilio con Dios a través de Cristo, me vuelvo una nueva criatura. Y cuando me vuelvo una nueva criatura, no solamente me vuelvo en un hijo de Dios, sino que Dios también me hace uno de sus embajadores. ¿Estás conmigo? Dios me hace un embajador de Él y pone en mí la responsabilidad del ministerio de la reconciliación, el trabajo de nosotros como embajadores en esta tierra. Que así como yo me reconcilié a través del sacrificio de Jesús en la cruz, Él quiere ahora que yo vaya, represente su reino en esta tierra y ayude a que otros se reconcilien con Dios a través de Jesucristo, como lo hice yo, y ellos vengan a ser también nueva criatura en Cristo Jesús. Qué hermoso es el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y la Biblia dice que este ministerio de la reconciliación viene acompañado de un mensaje. Y el mensaje también tiene que ver con la palabra de reconciliación. En otras palabras, el evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio no son palabras de condenación. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que seamos salvos a través de Él. Aleluya. Entonces, el ministerio de reconciliación que nos ha sido entregado como embajadores tiene que ver con una palabra de reconciliación.
tú y yo somos embajadores que predicamos la reconciliación del hombre con nuestro Dios. Que nos vean que somos nuevas criaturas. Que vean el cambio en ti. Que vean que tu matrimonio no es el mismo. Que vean que ya no hablas como antes. Que vean que ya no te comportas como antes. Que vean que ya en vez de decir esas palabrotas que a todo mundo, ¿verdad?, le dolían cuando las escuchábamos, que en vez de salir esas palabras, ahora de tu boca sale gloria a Dios, sale aleluya, sale Cristo vive, sale amén, aleluya. Que la gente vea que tú eres una nueva criatura para que entonces la gente quiera ser como tú. Somos embajadores que nos hemos reconciliado y que tenemos que ayudar a que otros se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. Entonces escúcheme bien. Cuando yo me reconcilio con Dios a través de Jesucristo, me vuelvo un embajador del reino de los cielos. Entonces yo voy a predicar esa palabra de reconciliación porque tengo el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada vez que yo haga mi trabajo, yo tengo, escucha bien este punto, tengo que restablecer el reino de Dios en esta tierra. Ahora, escucha bien, porque el ministerio de la reconciliación va más allá de conectarnos con Dios. El ministerio de la reconciliación y el mensaje o la palabra de reconciliación va más allá que darle a la gente las buenas nuevas del evangelio. Es cierto, le vamos a hablar de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó por ellos al tercer día para darles vida y vida en abundancia. Pero escúchame bien, el mensaje va más allá. Y quiero que lo entiendas en el nombre de Jesús. Porque no solamente Dios quiere darte a ti la vida nueva de tal manera que seas una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, sino que Dios quiere que tomes el papel de embajador y que establezcas su reino en esta tierra. Yo he hablado anteriormente que Dios estableció o quiere establecer un reino de reyes y sacerdotes. Pues es bueno y es importante que volvamos a retomar esa palabra. ¿Por qué? Porque solamente los reyes y sacerdotes que son embajadores de Dios van a establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. ¿Por qué tenemos que restablecer el reino de Dios? Porque como te dije hace unos instantes, el hombre perdió el señorío que se le dio cuando fue puesto en esta tierra y que Dios le dijo que señoreara sobre toda la creación. ¿Te acuerdas que Dios le dijo eso? Tú vas a señorear sobre toda la creación. Sin embargo, el hombre perdió ese señorío y cuando el hombre perdió ese señorío, entonces él perdió el reino. Y podemos ver en la escritura el reino perdido. ¿Cuál reino perdido? El reino que Dios había establecido en esta tierra a través de haber puesto al hombre en el huerto del Edén. El hombre perdió ese reino, el hombre perdió ese señorío, y entonces Satanás, cuando el hombre pecó, Satanás estableció su reino en la tierra, ¿verdad? Y el hombre, al desobedecer, entregó a Satanás ese señorío y ese reino que Dios le había dado. Y usted puede decir, pastor, ¿dónde encontramos en la Biblia que sucedió eso? Porque yo no estuve en el Edén, ¿verdad? ¿O cuántos estuvieron en el Edén cuando esto pasó? Nadie. Por lo tanto, le tengo que comprobar en la Biblia que esto fue así. Porque si no le compruebo en la Biblia que esto fue así, es como si hoy yo le dijera que la luna es de queso y usted lo cree sin que yo le haya dado un pedazo para que la pruebe. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que la luna es de queso? Lo voy a repetir porque a lo mejor hay alguien que cree que la luna es de queso y que en vez de que hay un ratón comiéndosela, hay un conejo. ¿Hay alguien que cree que la luna es de queso?
Si yo le digo, la luna es de queso, ¿me lo cree? Bueno, si le estoy diciendo que Satanás ganó el reino que tenía el hombre y el hombre lo perdió y se lo entregó a Satanás cuando él desobedeció, ¿usted lo cree? ¿Por qué lo creemos? Porque se lo tengo que comprobar con la escritura, ¿cierto? ¿Y dónde encontramos nosotros esto? En la Biblia nosotros encontramos esto precisamente en Lucas capítulo 4, cuando Satanás está tentando a Jesús, y todos conocemos esa historia, ¿verdad? Satanás está tentando a Jesús, ¿verdad? Y lo lleva a un monte alto. Dice Lucas capítulo 4 versículo 5 lo siguiente: y le llevó el diablo a un monte alto, le mostró en un momento, oiga, todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, ¿qué le dijo? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, ojo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y fíjese lo que se atreve a decirle Satanás a nuestro Señor Jesucristo: si tú postrado me adorares, todos estos reinos que le está mostrando, la potestad y la gloria de ellos, todo, dice, serán tuyos. Ahora note por favor, no solamente nos estamos dando cuenta aquí que Satanás recibió, porque dice que le fue entregado estos reinos, sino que también nos damos cuenta que Jesús no se pone a discutir con él. ¿Sí? Jesús no se pone a discutir con él y le dice, ay, ¿sabes qué? No, estás mal. ¿Por qué le digo esto? Le hago una pregunta: ¿de quién es la tierra? Entonces, ¿por qué Satanás se los quiere entregar? Ahora, si es engañador, Jesús no tenía la razón para decirle, oye, ¿por qué me quieres dar algo que es mío? ¿Está pensando conmigo? ¿Verdad que todo eso está en la Biblia y a veces no nos damos cuenta? ¿Sí? Jesús no lo refuta. Jesús no le dice, mira, ¿sabes qué? Estás equivocado. Dice el Salmo 24:1, los que leen la Biblia, ¿qué dice? Ay, qué bueno, ya me iba a quedar como la estatua de la libertad así. Helado, estatua de sal como la mujer de Lot. ¿Qué dice Salmo 24:1 entonces? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿de qué estaba hablando Satanás cuando le dijo, a mí me fue entregado y yo a quien quiero lo doy? ¿Quién mintió? ¿El salmista? ¿O mintió Satanás? Si mintió el salmista, hay que poner en duda todos los salmos, pero le aseguro que el salmista no mintió. Si mintió Satanás, bueno, él es un mentiroso, pero la pregunta es, ¿por qué Jesús no lo refutó? ¿Ah? ¿Era un hecho qué? Se le entregó a Satanás, escúcheme bien, dice ahí bien claro los versículos que acabamos de leer, la potestad y la gloria sobre los reinos de este mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir en esto? El planeta Tierra como tal, sigue siendo de Dios y siempre ha sido de Dios, porque Él es el creador. ¿Sí me estoy explicando? Pero la potestad y la gloria que se le había dado a Adán, porque a Adán no se le entregó el planeta Tierra, que era, mira Adán, esta tierra es tuya, tú eres el dueño de la tierra. No, Dios es el creador de todo el universo y es el dueño de todo. A Adán se le dio el señorío, la potestad, la gloria sobre esta tierra. ¿Qué fue lo que perdió precisamente Adán? Eso, ese señorío, esa gloria, esa potestad sobre los reinos de la tierra. Y eso fue lo que Satanás le arrebató a Adán. ¿Ok? Y es lo que le está diciendo a Jesús. Mira Jesús, te devuelvo todo eso si tú te
me postras y me adoras. Ahora, Jesús no lo refutó porque sabía, número uno, que esto era real. Y segundo, escúcheme bien, Jesús no obedeció, porque si obedecía al diablo, imagínate. ¿Te imaginas? Era una tentación terrible, sin embargo, él no obedeció y le dijo que no. Porque si esto no fuera de Satanás, entonces no hubiese sido una tentación. No sé si me estoy explicando. No hubiese sido una tentación porque el diablo le está ofreciendo algo que él sabe que no es de él. Por eso lo permitió el hombre cuando desobedeció y arrancó. Satanás inmediatamente tomó esa autoridad, tomó ese señorío, ¿verdad?, que Dios le había dado al hombre. Y como Dios le dio ese señorío al hombre, lo que Dios dice, él lo respeta. ¿Ok? Entonces escuche, por favor, escuche bien esto. La Biblia muestra, amados hermanos, que en esta tierra hay un Dios gobernando. En esta tierra, la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que Satanás es el Dios de este siglo. Dice 2 de Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, escuche bien, le hago una pregunta. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, le pregunto algo: ¿Dios tiene control de todo? Le pregunto otra vez: si de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿Dios tiene entonces control de todo? Tercera ocasión: si de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿Dios tiene entonces control de todo? Ya se me están desanimando los de los amenes. Piense, porque estamos estudiando, estamos aprendiendo la palabra del Señor. A veces decimos que Dios tiene control de todo, porque obviamente Él es todopoderoso, ¿cierto? Pero le pregunto, ustedes dijeron al principio, si yo fuera presidente, acabaría con el narcotráfico, ¿verdad? Ahí está la narcos, perdón. La presidenta antinarcos, anti-dealers, drug dealers, ¿sí? Si yo fuera presidente, dijimos al principio, acá esta chica dijo, yo le doy universidad a todos gratis, ¿sí? Si Dios tiene control de todo, ¿por qué hay tanto homicidio? Si Dios tiene control de todo, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Ah? Si Dios tiene control de todo, amado hermano, ¿por qué hay tanto aborto? ¿No acabamos de ver en las noticias que aquí al cruzar la frontera a unos ciudadanos americanos ¿sí los asesinaron ya? ¿A dos? ¿Cuántos eran? 4. Mire, y eso es por unos ciudadanos americanos, pero en el mundo están matando gente que no es americana como si fueran, perdóname la expresión, animalitos. Y no nos enteramos. Pero aquí, como fueron ciudadanos americanos y está cerca de nosotros, están todas las noticias, y solamente fueron unos cuantos, ¿sí? Si Dios está en control de todo, amado hermano, entonces ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto terrorismo? ¿Por qué hay tanta, pregúnteme esto, permítame preguntarle esto, ¿por qué hay tanta hambre? Alguien dijo, yo acabo con el hambre, ¿no? ¿Cierto? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Entonces, por el libre albedrío estamos como estamos. Ahora, note por favor, porque el contexto del que le estoy hablando es que somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Esta tierra
realmente, amado hermano, cada día es un caos. Y es ahí donde muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay esto? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre? Si Dios existe, ¿por qué permite esas tragedias? Si Dios existe, ¿por qué permite esa violencia? ¿Por qué tanto terrorismo? ¿Por qué tanto aborto? ¿Por qué tantas guerras? Si Dios existe, mire cuánta gente está sufriendo en Ucrania. Acabamos de cumplir un año de guerra en Ucrania. Hágame favor. Ya vamos agarrando camino. ¿Para qué? Vamos a descubrir esto para que usted y yo tomemos nuestro lugar. Tomemos el lugar. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque el responsable de las guerras, del hambre, de la violencia, del terrorismo y todos los males que hay en el mundo, todos los males que hay en el mundo, principalmente es precisamente el Dios de este siglo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 9, oiga esto, que el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo dice 1 de Juan 5, 19. Lo vamos a leer, por favor. Dice, sabemos que somos de Dios. O sea, Dios nos creó, ¿verdad? Y algunos ya somos criaturas nuevas y somos de Dios, le pertenecemos. Pero eso no cambia que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces escúcheme bien. ¿Qué sucede? Cuando el mundo entero está bajo el maligno, entonces las obras del maligno o las obras del diablo se manifiestan en el mundo entero. Y la Biblia dice en Juan capítulo 10 versículo 10 cuáles son las obras del diablo. Y dice muy claro que el diablo vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Por eso vemos en el mundo entero estas tres cosas, tantas cosas que están sucediendo, tantos males que están sucediendo, que se resumen en estas palabras: robar, matar y destruir. En otras palabras, desde que Satanás estableció su reino en la tierra, se ha encargado única y exclusivamente de estas tres cosas: de matar, de robar y de destruir. Por eso el mundo está hecho un caos. ¿Sí? Entonces, escúcheme bien, Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que recuperar lo que se había perdido. ¿Y no dice eso la Escritura? Que él había venido a este mundo no para condenar a este mundo, sino que había venido a este mundo precisamente para buscar y a salvar lo que se había que se había perdido. Y una de las cosas que el hombre perdió precisamente fue esa comunión y esa relación con el Señor, y fue ese señorío y esa potestad que Dios le había entregado en esta tierra. Entonces Jesucristo vino, escúchame bien, a recuperar ese señorío y esa potestad que tenía Adán, y la vino a recuperar Él para que después a través de Él tú y yo volvamos a tener la misma autoridad que tenía Adán. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Vamos a la Biblia porque esto se pone bien bueno. Mira, 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, después de que dice que el maligno está en todo el mundo, o que el mundo está bajo el maligno, mira lo que me dice el versículo 20, para que tú y yo entendamos y nos alegremos y empecemos a saltar de alegría por las buenas noticias que nos trae la palabra. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios ha venido? Amén. Y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Aleluya. Y me gusta esta palabra: estoy en el verdadero. Otra vez, estamos en el verdadero. Amén. ¿Quién es el verdadero? Dígalo fuerte. ¿Quién es? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios es Jesucristo. No es ninguna imagen, no es ni Buda, no es Mahoma, no es nadie de eso. El verdadero Dios se llama Jesucristo, dice la Biblia.
Por eso dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Si tú no estás en Jesucristo y si tú no tienes tu fe en Jesucristo, si tú has puesto tu fe en los ídolos, si usted ha puesto su fe en otras cosas, en las vírgenes, si usted ha puesto su fe en otros hombres mortales que a veces se llaman santos, yo quiero decirte que usted no está en el verdadero. Y no se lo digo yo, se lo dice la Biblia. Pero cuando usted no pone su fe y no pone su confianza en los ídolos y la pone en el Dios Jesucristo, entonces usted está en el verdadero. Está en el Hijo de Dios, dice la Escritura, el que es el verdadero Dios y que es la vida eterna. Jesús hablando decía: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Amén. Versículo 21. Fíjese cómo termina este versículo o este párrafo que estamos leyendo, que nos dice que estemos en el verdadero. Versículo 21, mira lo que les dice después de decirles: crean en Jesucristo, el único Dios verdadero. Fíjate lo que les dice. Les dice: hijos, guardaos de los ídolos. Amén. Guárdense de los ídolos. Otra versión dice: aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Aléjense. ¿Sí? Aléjate. La traducción en lenguaje actual dice: no obedezcan a los dioses falsos. Todos los ídolos, sabemos que dice la Biblia que tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, no pueden ver. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Ellos son ídolos, son dioses falsos, dice la Escritura. Pero usted y yo estamos en el verdadero. Has puesto tu confianza en el verdadero. Por eso cuando tú pones tu confianza en el verdadero, el Hijo de Dios viene a tu vida. Y escúchame bien, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo, el verdadero, viene a tu vida, hay un cambio. Eres nueva criatura. Aplaude al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ha habido mucha gente que ha confiado en los ídolos durante mucho tiempo. Y ¿sabes qué? No han podido lograr un cambio. No han podido lograr un matrimonio feliz. No han podido lograr una familia feliz. ¿Sabe por qué? Porque no estaban en el verdadero. Gracias a Dios que tú y yo estamos en el verdadero. Amén. Por eso, en medio de un mundo lleno de caos, lleno de maldad, lleno de tanta tristeza, de tanta vergüenza, de tanta aberración, ¿por qué no decirlo? Escúchame bien, Jesucristo, el verdadero, el único Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, aparece para deshacer las obras del diablo y recuperar el reino. Te lo repito una vez más este punto: Jesucristo aparece para deshacer las obras del diablo y recuperar el reino perdido. Recuperar la autoridad perdida, el señorío perdido, la gloria, la potestad que le había sido dado al hombre y que por haber desobedecido lo perdió y se lo entregó a Satanás. Y por eso Satanás el día de hoy se ha convertido en el Dios de este siglo, que tiene el entendimiento de los incrédulos entenebrecido, de tal manera que en vez de confiar en Dios, confían en el palo, confían en la piedra, confían en una imagen y no confían en el verdadero Hijo de Dios. Necesitamos nosotros, amado hermano, poder entender la obra de Jesucristo al aparecer en este mundo. Porque si tú crees en el verdadero, escúchame bien, las obras del diablo que él había hecho en tu vida van a ser deshechas. Aleluya. Todo lo que el diablo te estaba robando, todo lo que el diablo te estaba hurtando. Es más, el diablo te quería matar, porque algunos los llevaba en los vicios, los llevaba en la perdición, los llevaba en la inmundicia. ¿Por qué? Porque él viene para hurtar, matar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, para que conozcas su palabra y en su nombre seas verdaderamente libre. Aleluya.
Entonces, conoce la obra del verdadero, conviértete en una nueva criatura y juntamente con Jesucristo vas a recuperar esa autoridad para que seas un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Amén. Tú y yo tenemos que establecer ese reino de Dios sobre esta tierra. Por eso en primera de Juan capítulo 3 versículo 18, hablando de aquellos que practican el pecado, dice de quiénes son. Y dice que el que practica el pecado es del diablo. Wow, qué declaración. ¿Has escuchado a la gente decir, es que todos somos hijos de Dios? No. La Biblia dice que mientras tú practiques el pecado, tú eres del diablo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque el diablo peca, dice, desde el principio. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo no sé tú, pero estoy tan contento de que las obras del diablo han sido deshechas en mi vida. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios porque las obras del diablo fueron deshechas en su vida? Aleluya. Gloria al Señor, amén. Porque si el Hijo de Dios no hubiese aparecido en tu vida, ¿dónde estuvieras el día de hoy? A lo mejor ya ni estuvieras, ¿cierto o no? El vicio te hubiese acabado quizá, ¿verdad? El pecado te hubiese consumido quizá. Pero gracias a Dios en su misericordia que se acordó de ti. Aleluya. Por eso el Señor viene, acaba con las obras del diablo. Y escúchame bien, la Biblia dice que Él nos hace ser parte de su reino. Amén. Gloria al Señor por esto. Mira cómo vamos a terminar esta tarde. Jesucristo nos hace ser parte de su reino. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, voy a leer estos versículos uno por uno, porque aquí hay tanto poder y tanta enseñanza en estas declaraciones que te voy a dar, que te voy a compartir. ¿Listo? Dice Efesios 2, 1. Y Él, cuando dice Él, ¿de quién está hablando? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Sí? El verdadero, el único Dios. Él te dio vida a nosotros cuando estábamos ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, seguías la corriente de este mundo, conforme al príncipe ¿qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? Del diablo. Porque a él se le llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahora sí, el versículo que sigue, por favor, verso 2. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y cuando hacías la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿qué eras? Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que ¿qué? Que las demás personas que no han creído al verdadero Hijo de Dios. Entonces, escúchame bien, viene una noticia hermosa. Gózate con lo que viene, versículo 4. Pero, aleluya, pero Dios, ¿cuántos dan gracias a Dios por su misericordia? Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Aleluya. Date cuenta que el autor de nuestra salvación no es otro nombre más que Jesucristo.
Por eso si te vas a doblar rodillas ante alguien, dóblalas, pero ante el autor de tu salvación, se llama el Señor Jesucristo. No dobles rodillas ante nadie más, solamente ante el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que fue a la cruz del Calvario para librarte de la condenación. Amén. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y mira, versículo 5: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo ¿qué? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Entonces escúchame bien, eres un embajador, y no cualquier embajador, eres un embajador celestial. Aleluya. Si te preocupaba de que no eras millonario, si te preocupaba de que no tenías un puesto en el gobierno, yo quiero decirte que eres más que millonario, eres más que un gobernador, eres más que un presidente de una nación en esta tierra. Eres un embajador del reino de los cielos, eres un embajador celestial. Aleluya. Porque estás sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Cuántos creemos esto? Entonces escúchame bien, tienes que tomar este lugar de embajador. Tienes que tomar este lugar que eres parte del reino de reyes y sacerdotes. Tienes que tomar ese lugar, y tenemos todos en el nombre de Jesús que cumplir nuestro papel o nuestro trabajo de predicar la palabra de la reconciliación y reconciliar a todo el mundo con el Señor Jesucristo, de reconciliar a todo el mundo con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos los embajadores de la reconciliación. Entonces escúcheme bien, versículo 7 que teníamos ahí, que no leímos, dice: para mostrar en los siglos ¿qué? ¿Qué vamos a mostrar tú y yo? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que donde tú quiera que llegues, donde quiera que tú llegues, tienes que mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios que hay en ti. Que donde tú quiera que llegues, la luz que hay en ti expulse las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Que donde quiera que llegues, la verdad que hay en ti derrote toda mentira y todo engaño a todo alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Porque tú eres un embajador celestial. Yo soy un embajador celestial que tengo que mostrar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mira cómo termina estos versículos 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te habían enseñado que se gana el cielo haciendo mandas. Te habían enseñado que se gana el cielo haciendo promesas. Te habían enseñado que se gana el cielo yendo a orar no sé a dónde. No se gana de esa manera la vida eterna. La vida eterna no es por obras. Dice que es por gracia. Por gracia somos salvos. Y el versículo 10 termina diciendo de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué? En ellas. ¿Cómo vas a andar tú? En buenas obras. ¿Qué obras va a haber en mi vida? Las obras de un embajador celestial. Amén. Las obras de un embajador celestial. Quiero que te quedes en la mente con este versículo que te acabo de leer, y lo voy a leer otra vez porque me va a servir de conexión al siguiente tema
que te estoy enseñando de embajadores celestiales. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, te quiero enseñar cómo debe de andar un embajador. Ya te enseñé cuál es el mensaje del embajador y su trabajo, pero ahora cómo debe de presentarse, cómo debe de andar un embajador en esta tierra, para que tú y yo actuemos entonces como embajadores del reino de Dios. Y cómo la oración es algo que te va a ayudar a que la autoridad y el poder que hay en un embajador se activen en tu vida. ¿Sabes tú que un embajador representa autoridad y representa poder? ¿Sabías eso? ¿Sabe la diferencia entre las dos cosas? Si no la sabes, vamos a estudiarla juntos dentro de 8 días. ¿Qué te parece? Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque me has dado el ministerio de la reconciliación. Has tenido misericordia de mí y ahora soy nueva criatura. Pero ayúdame, oh Dios, a llevar a otros a reconciliarse contigo. Ayúdame, oh Dios, a llevar a mis familiares, a mis amigos, a los que no te conocen. Ayúdame a reconciliarlos contigo. Has puesto en mi corazón la palabra de la reconciliación. Y así como yo me reconcilié contigo, tú tuviste misericordia de mí y me reconciliaste con Dios a través de Jesús. Ahora que soy nueva criatura, me gozo por ser nueva criatura, pero quiero gozarme al reconciliar a otros contigo como embajador que soy de tu reino. Conectar a otros con el reino al que yo pertenezco. Conectar a otros con el rey al que yo sirvo. Amén. Conectar a otros con el único Dios verdadero al cual yo adoro. Conectar a otros con la palabra de reconciliación, la cual me está limpiando y me está haciendo libre, porque dice que conoceré la verdad y la verdad me hará verdaderamente libre. Señor, ayúdanos para poder ser esos embajadores que tú quieres que seamos, y establezcamos cada día, donde quiera que vayamos, tu reino, y que podamos entender que hemos sido creados por ti, que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De tal manera que así como tú apareciste para deshacer las obras del diablo, que es hurtar, matar y destruir, ahora Dios, tú habitas en mí a través de Cristo, y yo soy tu embajador, de tal manera que donde yo llegue pueda deshacer las obras del diablo, en el nombre de Jesús, porque soy parte del reino de reyes y sacerdotes, de tal manera que yo pueda deshacer toda obra del diablo, porque el victorioso vive en mí, porque el poderoso vive en mí, porque el que triunfó en la cruz del Calvario, el verdadero, está en mí, y yo estoy en el verdadero. Dale gracias a Dios porque estás en el verdadero. Dile gracias, Señor, porque estoy en el verdadero. Quitaste la venda de mis ojos. Antes le rezaba a un ídolo, antes le rezaba a una medalla, antes le rezaba a una imagen. Pero hoy no rezamos, hoy no repetimos palabras. Hoy hablamos palabras que salen de nuestro corazón,
y se las decimos, nos oye. Es más, no solamente nos oye, nos habla también. Y gracias Señor, porque tú siempre nos oyes y porque tú también siempre nos hablas. Y te ruego en el nombre de Jesús en esta tarde, si hubiese alguien aquí que aún tiene la venda puesta sobre sus ojos, Señor, que sea destruida en el nombre de Jesús. Rompe esa venda de pecado, rompe esa venda de idolatría, rompe esa venda de tradición, Señor, rompe esa venda de mentira que el Dios de este mundo ha puesto, Señor, a mucha gente. Rómpela, Señor, como la rompiste con muchos de nosotros, y ayúdanos a conocer al verdadero, al único Salvador, al único y sabio Dios, al cual sea la gloria, la honra, el dominio, el poder por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Aplaude al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. ¿Te das cuenta por qué ahora el diablo sigue bien enojado con los cristianos? Porque ya no pertenecemos a su reino. Y no solamente ya no pertenecemos a su reino, le estamos haciendo la vida de cuadritos. Si entiende la expresión. Amén. Lo estamos atormentando más. Por eso los demonios, cuando veían a Jesús, le decían: Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Tú y yo tenemos que atormentar a los demonios antes de tiempo. ¿Estás oyendo esto? Que el demonio tiemble cuando te vea, y no tú tiembles cuando veas a los demonios. Es al revés. Los demonios tienen que temblar cuando te vean a ti, porque el poderoso Dios está contigo como poderoso gigante. Que Dios te bendiga.